French or red too. Canal 4. Funeraria Don Antonio. Traslado dentro y fuera de la región. Servicios funerarios y autos de compañía. Trámites de exhumación y cremación. Fórmulas de pagos y convenios. Cuota mortuoria, IPS, AFP, TIPRECA, Capredena, tarjetas de crédito, cheques a fecha. Fonos 959 17 31 71 y 992 13 65 46. Funeraria Don Antonio, pionera en la región, en Coyhaique, Cochrane 580, a metros de calle Lautaro. 50 años sirviendo en la región de Aysén. El placer de regalar tiene un punto de encuentro. Fernández Regalos. 25 diseños de poleras regionales, prendas, tejidos y polares exclusivos para damas y varones. Los regalos ideales, el sello regional de Fernández Regalos, son el delicado gesto de saludar a tus seres queridos. Canal 4. Conoce la gestión del sector público en la región de Aysén a través de Seguimos Conectados. Hola, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente como cada semana en un nuevo programa de Seguimos Conectados. Programa, cierto, que semana a semana realiza el gabinete encabezado por nuestro delegado presidencial regional, Rodrigo Araya Morales. En esta oportunidad me acompaña el director de la Corfo, de acá de la región de Aysén, don Humberto Marín, a quien vamos a entrevistar esta tarde, ¿cierto? En el mismo formato que lo hemos venido haciendo durante todas las semanas, un bloque con una parte personal y después un poco de la gestión de lo que ha sido el primer año de gobierno, de gestión de acá de él como director de Corfo, y después un poco con los desafíos, con lo que se viene para el presente año. Humberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Tati, ¿cómo estás? Bueno, saludarte. Preguntábamos antes de comenzar el programa si esto era radio y televisión. Es radio y televisión, así que un saludo a los auditores de la radio y a los televidentes de Canal 4, Roco TV, muy conocido acá en la región. Así que un gusto. Y también llega a varias regiones más, así que también ahí hacemos tienes razón. Así que bueno, un saludo a todas las personas que nos ven. Hay coyhaiquinos, hay ceninos, en distintos lugares del país. Estábamos conversando que nosotros igual estuvimos fuera algún tiempo. Sí, ¿no? nos tocó estar, cierto, un rato fuera, pero hemos vuelto a la región y ahí vamos a ir conociendo un poquitito más, cierto, cómo ha sido esta vía laboral y también un poco personal de Humberto. Humberto, cuéntanos, detrás de esto de ser el director de Corfo, ¿quién es Humberto Marín Leiva? Me gusta cuando me dice Humberto Marín Leiva, porque mi mamá fue una persona bien conocida acá en Coyhaique, la María Leiva, ¿no es cierto? Conocida por varios trabajos que realizó a nivel comunitario, ¿no es cierto? Humberto Marín Leiva, te cuento algo, yo me llamo José Humberto Marín Leiva. ¿Me acordaba? Sí, José Humberto. Tenía como ese recuerdo. Mi papá se llama igual, entonces como yo era el segundo en la casa, claro. Quedé como Humberto para diferenciar. Exacto. Nací en Puerto Aguirre. En Puerto Aguirre. Sí, yo nací en Puerto Aguirre, en el litoral de Aysén, en Islas Huicha. Islas Huicha está compuesta por Puerto Aguirre, Terocopa y Caleta Andrade. Yo nací en Puerto Aguirre hace harto tiempo atrás y nací con partera. Mi papá era buzo mariscador, mi mamá dueña de casa. Y nací a las 7 y tanto de la mañana, me dicen, nací con partera en esos tiempos. Y ya como a los 6 meses de haber nacido me llevaron a Puerto Montt para ver cómo había nacido, pero yo estaba ya grande. Entonces, claro, y cuando decimos regresamos a la región de Aysén, uno feliz de regresar, porque claro, de repente por estudios, por trabajo, yo estuve en Santiago un buen tiempo allá estudiando y trabajando y volví a la región feliz de estar acá en la región trabajando. Con un bagaje también, ¿cierto?, ahí de haber trabajado en el servicio público preferentemente. Y mira que
lo habíamos conversado un poquitito antes, igual antes preparando esta entrevista, de que habías nacido en Islas Huichas, con partera, como era nuestra región antiguamente también. Así o sea, es. no es tampoco cierto algo tan extraño cuando efectivamente en nuestra región, por lo extrema, ¿cierto? Por lo aislada, en algunas localidades, efectivamente eso es lo que ocurría. Humberto, ¿qué recuerdos tienes tú de niñez? Los recuerdos que guardas con más cariño, que atesoras ahí en tu corazón. Mira, yo pensaba cuando yo era niño, la región de Aysén y particularmente el litoral es bien lluvioso, ¿ah? Llueve Sí. mucho. Sin embargo, yo recuerdo días extensos, muy largos, Ya. interminables. Hoy día los días se hacen súper cortos Sí, po. y con mucho sol. Con Mira. mucho sol, mucha alegría. Y recuerdo mi infancia, yo estuve hasta los 11 años viviendo en Puerto Aguirre. Ujú. Después me vine a Puerto Aysén y después a Coyhaique. Recuerdo que jugaba mucho. Y eran esos juegos que se extrañan a ratos. Sí. Era de con nada, inventar desde una cáscara de marisco, inventar Sí. alguna cosa, ir siendo muy creativo. Sí. Y bueno, hoy día estoy en un sector público que trabaja mucho con el tema de la innovación y me hace mucho sentido de cómo el ir haciendo cosas, y por eso que también estamos implementando programas que lo vamos a conversar posteriormente con los niños, con los estudiantes de enseñanza media y enseñanza superior, que está relacionado precisamente con el tema de ir haciendo lo lúdico para ir generando espacios de creatividad y aproximándolos a la innovación. Yo recuerdo que jugaba mucho y creábamos cosas con mis amigos. No era algo propio de Humberto Marín como niño, sino que era de todos los niños de la isla. Sí. Que teníamos niveles de creatividad. Me imagino, y además, ¿cierto? Con diferentes edades también, porque a lo mejor no eran tantos de la misma edad. Los cursos igual en el colegio eran niños que estaban, por ejemplo, niños de 7, 8, 9, 10 años en el mismo curso, ¿o tenían igual una No, diferenciación? pasaba exactamente eso, Sí, que habían niños, ¿no es cierto?, que estaban, que eran muy grandes para nosotros. Seguramente Sí, tenían 2 o 3 años más, pero se marcaba la diferencia. Y claro, ellos venían de otros lugares más aislados que Sí. Huichas, más aislados que Puerto Aguirre, y venían cuando las condiciones climáticas los permitían. Había una escuela internado, me acuerdo que tenía muy buen nivel de trato, de comida, de educación. Teníamos profesores normalistas, la señora Marta, mi profesora, una profesora con vocación de maestra. Si uno hace la diferencia entre profesor y maestro, una maestra que caminaba contigo en los procesos. Así que yo tuve una infancia muy afortunada. Quizás con carencias económicas, pero con mucho recurso, con mucha abundancia de afecto, de amistades, de espacios seguros. Puerto Aguirre ese tiempo no tenía ni vehículo, así que era todo muy seguro. Se nota ahí el cariño que guardas por tu escuela, Sí. y por esa profesora también. ¿Te imaginaste alguna vez, estando ahí en Huichas, que ibas a estar ahora acá en Coyhaique, en la capital regional, trabajando ahora para el gobierno, ¿cierto?, para esta invitación que nos hicieron, ¿cierto?, de participar y ser parte de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Gabriel Boric? Mira, uno en la isla tiene la capacidad de soñar alto, ¿no es cierto? Y mis papás me inculcaban eso, ¿no es cierto? Nuestro referente eran los profesores, eran como los máximos profesionales que existían. Y algún abogado por ahí que era un tío que tenía, ya que falleció en este momento, pero trabajar en el gobierno no estaba dentro de mi margen de observación, porque claro, era un niño que nació en una isla, que estudiaba en una escuelita rural. La escuela 8 Puerto Aguirre, hoy día tenemos liceo allá. Eso te iba a decir, Sí, te claro, iba a ya tenemos preguntar que en liceo. ese tiempo llegaba hasta Sí, la básica, hasta y el octavo ahora, básico, el ¿no año es cierto? pasado, ¿cierto? Sí. Tenemos ahora educación. El año Desde pasado este año. precisamente en este gobierno. Exacto, sí. Y claro, se dio un tremendo paso. No pensaba en trabajar en servicio público, pero sí tenía la vocación de trabajar con personas y al servicio de las personas. Entonces, de ahí nace el concepto que a mí me gusta mucho, que se acuñó hace muchos años, pero que hay que siempre tenerlo presente, que es del servidor público, ¿no es cierto? Exacto. De alguien que está a disposición del quehacer de la ciudadanía. Sí. Y así fue. Yo quiero contar igual hay una parte de cómo nos conocimos con Humberto ya hace un par de años atrás, trabajando justamente en un servicio público que tiene también, ¿cierto?, este contacto con las personas de acá de la región que tienen ideas, ¿cierto?, ahí de emprendimiento, que tienen pequeños emprendimientos,
y es el FOSI, ¿cierto? Sí. La institución, ¿cierto?, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que presta, ¿cierto?, este apoyo, no solamente en el área del emprendimiento, sino que también en el área social, en el área también de las organizaciones. Hace más de 20 años atrás yo hice mi práctica profesional acá en el FOSIS de Coyhaique, y ahí pudimos conocernos con Humberto. En este largo trajinar por el servicio público nos volvimos a encontrar después en Santiago, y ahora siendo parte, ¿cierto?, del gabinete regional de acá de la región de Aysén. Humberto, para resumir un poco, ¿cierto?, las experiencias que tuviste en Huichas, claramente que pueden haberte ahora justamente ser un referente respecto a, por ejemplo, esos juegos que tenías con los niños, y ahora en la labor que te toca hacer en Corfo. Es una experiencia el haber hecho ese trabajo, esa idea de crear y de inventarse ciertas cosas para estar ahora en este servicio. Yo creo que sin lugar a dudas, porque los entornos generan las personalidades, ¿no es cierto? O influyen, no son únicas, no es la única variable, pero influyen mucho en las personalidades que tiene uno. Y yo creo que la ambición como un concepto generoso, no como el concepto de trepador, sino que la ambición como un concepto generoso en el sentido de querer llegar a muy alto, ¿no es cierto? De conocer más, de conocer tener cosas, más. de saber cosas. Eso se daba mucho en Puerto Aguirre, y en las conversaciones de mi familia se daba mucho. O sea, a rato uno miraba el entorno y decía, pero ¿por qué estoy soñando tan alto? Y siempre la capacidad de soñar, ¿no es cierto? Y bueno, después de eso yo estudié políticas públicas, estudié economía, administración de empresas, pero también estudié un área que tiene que ver con el tema del trabajo más personal, trabajar, desarrollarse como persona. Y me entusiasma mucho ese tema, porque tiene que ver precisamente con que al final del día las economías, los desarrollos, tienen que ver con actitudes de las personas que constituyen. Todo es una entelequia si no está el ser humano metido en el medio. Y hoy día estamos con desafíos como lo que vamos a conversar, el tema de hidrógeno verde, el litio, pero también tenemos desafíos como la inteligencia artificial, el tema metaverso. Tiene mucho que ver, pero hay un común denominador que es permanente, que es la condición del ser humano. Entonces la capacidad de soñar, la capacidad de elevarse, la capacidad de creerse y tener una actitud proactiva, positiva y ambiciosa es una actitud recomendable, digamos, para poder salir adelante. Así es, qué importante lo que nos dices, Humberto, de cómo, ¿cierto?, un niño en ese entonces, un pequeño ahí de Huichas con grandes sueños y también, ¿cierto?, con esa ambición, pero esa ambición, tal como decía Humberto, de querer ver más allá de la isla, ¿cierto?, de querer aprender y de querer conocer y de ahora estar en esta labor. Humberto, pasemos entonces ahora ya al bloque que tiene que ver con la gestión y partamos por lo más básico. Vemos ahí, ¿cierto?, un pendón atrásito tuyo y que dice Corfo. ¿Qué es la Corfo para el vecino, vecina ahí que nos está viendo, que nos está escuchando, para que le podamos contar en palabras simples, ¿cierto?, un poco qué significa, qué hace Corfo? Eso, veamos. Tú hablaste de FOSIS delante, ¿no es cierto? El Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Así es. Corfo es la Corporación de Fomento de la Producción, ¿no es cierto? La Corfo tiene 84 años, nació después de un terremoto importante que hubo en nuestro país, como un espacio, como una institución pública para reconstruir el país, que había quedado bastante complicado después de ese terremoto, el año 38. La Corfo, por lo tanto, es un servicio público que está destinado al tema del fomento, ¿no es cierto? Del fomento, la idea es poder trabajar todo lo que es el fomento y el desarrollo económico de los distintos territorios, ¿no es cierto? Tiene un despliegue de carácter territorial en el país, ¿no es cierto? Hay 16 direcciones regionales de Corfo, acá está Corfo Aysén, que su tarea es precisamente generar espacios donde los territorios sean más competitivos y las unidades productivas que la constituyen, micros, pequeñas, medianas, gran empresa, puedan ir incorporando distintos aspectos que lo hagan cada vez más competitivos y más exitosos en el mundo del fomento productivo. Esa es fundamentalmente la función de Corfo. Si uno lee, es mucho más teórico, pero en términos más coloquiales, lo que uno puede hacer es trabajar el tema de la competitividad de las empresas y, por supuesto, de las personas que las constituyen. Mire qué interesante el poder, ¿cierto?, tener igual una definición más clara, y en eso vamos a ir conversando también, porque muchas veces se ha asociado, ¿cierto?,
a que tiene que ser una empresa ya grande el que puede acceder a Corfo, y en eso también vamos a ir conversando, ¿cierto?, de cómo es el perfil un poco del tipo de empresa también, ¿cierto?, que puede acercarse y ahí ver y conversar con ustedes. Segunda pregunta, Humberto. Vamos a ir haciendo el ordenadito porque yo vi en la pauta que eran un montón de temas, así que vamos a tratar, ¿cierto?, de ver si alcanzamos. Sí, yo también trato de hacerlo más. Sí. Por el rol que uno tiene, Humberto, y por el contacto con la gente, me dicen que en Corfo es una institución que ayuda solo a empresas grandes, que es lo que hablábamos recién. ¿Qué hay de cierto en ese planteamiento? Mire, antes de entrar a Corfo yo pensaba igual, ¿no es cierto? Y eventualmente fue alguna vez también así, ¿no es cierto? Trabajaba con empresas, pero la instrucción que tenemos del gobierno, del presidente particularmente, que se canaliza a través de nuestro vicepresidente nacional de la Corfo, es precisamente trabajar con unidades productivas que sean dinámicas, escalables, ¿no es cierto? Cuando uno habla del tamaño de las empresas, hay básicamente dos variables que la definen, que es la cantidad de trabajadores que tiene y las ventas netas anuales, ¿no es cierto? Y uno dice, de acuerdo a esas dos variables, dice si es micro, pequeña, mediana o gran empresa. Claro. A la Corfo no le interesa hoy día eso. Escuchan. Lo que le interesa hoy día es precisamente que tengan posibilidad de desarrollarse, ¿no es cierto? Posibilidad de crecer, que tengan algún horizonte de crecimiento esas unidades productivas, sean micros, pequeñas o medianas empresas, y por lo tanto nosotros le llamamos empresas dinámicas, escalables, pero en términos prácticos, en términos más coloquiales, son empresas que tienen algún futuro de desarrollarse, ¿no es cierto? Eso es una muy buena noticia para nosotros los que vivimos en Aysén, ¿sí? Porque el 86% de las unidades productivas que constituyen nuestra región son micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, hoy día el vicepresidente lo plantea, ¿no es cierto? La instrucción del presidente Boric es precisamente que nosotros trabajemos con las unidades productivas que puedan irse desarrollando, ir generando todo esto que planteé anteriormente, pero claro, a regiones como esta le hace muy bien esa noticia. Qué importante, ¿ven? Ahí había como un mito entonces respecto, ¿cierto?, a los requisitos, al tipo de empresa, si solamente era la gran empresa. El director de Corfo, Humberto Marín Leiva, lo ha dicho. La micro, pequeña, mediana empresa, ¿cierto?, también puede ver ahí opciones para apoyar. Y ese concepto que tú utilizabas recién, el escalonamiento. Sí. ¿Cómo se lo podemos explicar a la gente? ¿Qué significa el escalonamiento en términos de...? Que una empresa sea escalable significa fundamentalmente el concepto prácticamente lo dice, la idea es que ir pasando peldaño a peldaño, ir avanzando, ¿no es cierto?, a niveles de mayor desarrollo empresarial. Y para eso ser empresario, ser emprendedor es una actitud multivariable, si tú quieres llamarlo. ¿Qué significa eso? Que no solamente alguien que sepa hacer algo y venderlo bien, sino que es también cómo se desarrolla al interior del propio ecosistema empresarial o de emprendimiento e innovación. Lo que se genera y lo que estamos tratando de generar acá en la región de Aysén es precisamente una cultura de emprendimiento e innovación, es decir, generar un ecosistema, generar espacios colaborativos, que no sean las unidades productivas solas que compitan solas en el mundo, sino que colaboren con otras unidades productivas para que el territorio sea un territorio más competitivo. Y eso hace que en el agregado ganemos todos. Pues entonces, cuando es escalable, precisamente es ir acompañando con instrumentos diversos, ¿no es cierto? Y ahí a lo mejor parte alguien con Corfo, pasa a Cercotec, después, perdón, con FOSI, Cercotec, Corfo, y incluso puede llegar a la banca. Igual tenemos algún instrumento para apalancar recursos desde la banca, que tienen que ver precisamente con eso, con ir creciendo de a poco, ¿no es cierto? Ahí está el concepto que le preguntábamos. Humberto, en esa misma línea, ¿qué emprendimientos de nuestra región que hayan sido apoyados por Corfo han podido crecer y salir de las fronteras de nuestra región y de nuestro país? ¿Qué nos podrías contar en esa área? Mira, tenemos emprendimientos muy exitosos que están desplegados en todo el territorio. Yo vengo llegando hace una semana atrás, estuve hasta Villa O'Higgins, recorrimos, ¿no es cierto?, a propósito del DFL15, que también es un encargo que se le hace a Corfo, pero a nivel, recordando, sí tenemos, por ejemplo, proyectos que están destinados a la elaboración de gins y tónica, ¿no es cierto?, licores, que se llama Tepaluma, ¿no es cierto? Es un proyecto que empezó muy
muy pequeño, pero finalmente se ha desarrollado y ya hoy día comercializa fuera de las fronteras de la región y del país, ¿no es cierto? Y que aprovecha las ventajas que tiene la región, naturales que tiene la región de Aysén. El agua, ¿no es cierto?, nuestra semilla, los productos vegetales que existen hoy día y que son capaces de ir creando algún tipo de licor, ¿no es cierto?, como estas elaboradas de gins y tónicas, pero también algún tipo de whisky que están desarrollando y por lo tanto hay un producto de excelente calidad. También tenemos otros empresarios que trabajan con jugos, también aprovechando todas las semillas, ¿no es cierto? Surjus, ¿no es cierto? Sí. Es una empresa que trabaja con jugos y aprovechando también toda esta riqueza natural que tiene la región de Aysén, ¿no es cierto? Sí. También tenemos otras empresas que trabajan con lana, ¿no es cierto? Rescatando todo lo cultural que significa el trabajo desde esquilar la oveja, pasar por escarmenar la lana, hilarla, tejerla, ¿no es cierto? Exacto. Con un proceso productivo que es muy interesante y que también no solamente es romántico, si tú quieres llamarlo, sino que también genera riqueza, también genera utilidades para estas unidades productivas. Y a propósito de lana, también tenemos un proyecto que es LANARC, que es un proyecto que empezó hace un tiempo atrás ya, con un programa que era de innovación social, un programa muy interesante de la Corfo, y que hoy día ya se ha constituido en una unidad productiva familiar que trabaja precisamente lo que es madera y lana de oveja como revestimiento para forros interiores de casa, y tiene una forma de instalar a través de paneles, de ir a instalar con un impacto ambiental mínimo e ir recuperando e ir utilizando la madera y la lana, que la lana la lana de oveja es tremendamente generosa en cuanto no solo a calefacción, ¿no es cierto?, a aislación, sino que también contra el fuego, ¿no es cierto?, aislante de ruido. Por lo tanto, ahí la NARC tiene una propuesta que incluso lo está viendo con gente de Argentina, y estamos trabajando con ellos un buen tiempo, proyectos que son realmente exitosos, por nombrarte 2 o 3 proyectos. Oye, pero súper interesante. Yo ahora estaba leyendo también, justamente todos con productos de nuestra región, cómo han podido estas empresas ahí utilizar el maqui, el calafate, la hoja de tepa, el fruto de la luma, en el caso de Tepaluma, sí. Y el tema, ¿cierto?, de las 2 empresas que tienen que ver ahí con la lana, cómo han podido, ¿cierto?, también generar una muy buena... también hacia afuera, finalmente en nuestra región también se está ¿cierto?, mostrando un poco con productos típicos de acá. Qué interesante, Humberto, me gustó esta parte. Oye, pasemos ahora, mira, ¿viste cómo el tiempo pasa? Yo estoy ahí, súper rápido. Sí. Agenda Corfo para el presente año. Hace poquitito hemos estado comentando permanentemente todo lo que fue la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, ¿cierto? Ahí el 1 de junio, donde estuvimos muy atentos a todo lo que tiene que ver con compromisos, con avances, con logros, con anuncios interesantes. Y mencionó algo que quizás pudiese parecer lejano para la gente acá en nuestra región, pero yo estoy segura que no es lejano, y por eso queremos conversar un poquitito, ¿cierto?, de la Estrategia Nacional del Litio, que fue uno, ¿cierto?, de los anuncios que el año pasado, durante el presente año, se hablaron, y además en la cuenta pública, y también hoy día justamente se estaba hablando también ahí nuevamente de hidrógeno verde. Cuéntanos un poquitito de esos conceptos, el rol, ¿qué hace Corfo aquí con estos 2 conceptos que hemos escuchado bastante? En términos legales, la Corfo es la dueña del litio en el país, ¿no es cierto? Está a cargo, ¿no es cierto? La propiedad la tiene Corfo, ¿no es cierto?, que pertenece al Ministerio de Economía, por cierto, y que es parte del gobierno. Entonces, por eso te digo en términos teóricos, en términos legales. Existe una Estrategia Nacional del Litio que se dio a conocer por el presidente en una cadena nacional que es tremendamente importante. Sí. Y dado el corto tiempo que tenemos en televisión, ¿no es cierto?, quiero ser lo más breve posible. La Estrategia Nacional del Litio contempla la participación del sector
del sector público de manera importante y del sector privado como un aliado estratégico, una alianza público-privada. ¿Y por qué el público? Que se ha bien cuestionado, ¿por qué el público? Bueno, porque el negocio efectivamente lo hace el privado, pero hay que proteger todo un ecosistema, ¿no es cierto? Hay que proteger todo un tema de salares, de aguas, de reservas, ¿no es cierto? Porque es un recurso nuestro, de todos los chilenos. Es un recurso nuestro, pero además está en un lugar muy sensible, ¿no es cierto? En salares que son tremendamente sensibles, biodiversidad importante, hay comunidades que están... Claro. Entonces, la estrategia fundamentalmente tiene que ver con ir haciendo un desarrollo del litio de manera sustentable. Y eso significa hacerse cargo del espacio físico, o sea, el menor impacto posible. Siempre van a haber impactos, pero el menor impacto posible, cuidando nuestro ecosistema natural que tenemos en el norte del país. Y por otro lado también a las comunidades, respetando las culturas que ahí existen. Y eso lo hace el Estado, es responsabilidad del Estado. Y la empresa privada hará los negocios, ¿no es cierto? Pero el Estado también, ¿no es cierto? Se tiene que incorporar en eso. ¿Cómo recibimos cómo compartimos las rentas del litio que están en el otro extremo del país, regiones como la que estamos acá en el sur? Fundamentalmente a través de la distribución, ¿no es cierto? Cuando un país, una sociedad captura renta, ¿no es cierto?, a través de impuestos, ¿no es cierto? Estamos próximos a trabajando un tema de un pacto ahí tributario, y a través de riquezas como el litio y también el hidrógeno verde, lo que hace finalmente viene una segunda parte, que es la distribución de ese ingreso a través de las políticas públicas. Y por lo tanto, claro, vamos a poder tener más riqueza para poder construir más hospitales, escuelas, también para el tema de la seguridad pública, que es un tema que estamos trabajando fuerte y hemos tenido avances importantes en el tema de la seguridad, pero también se tienen que ir generando algunas rentas que vayan a distribuirse, como se hizo hace poco con el royalty, ¿no es cierto?, que son distribuciones territoriales a los municipios y a los gobiernos regionales. Yo creo que el litio también se va a distribuir de esa forma. Justamente ahí te iba a comentar lo que tú recién igual mencionabas, el royalty también, ¿cierto?, trae la creación de un fondo justamente para seguridad también por 3 años, bien incorporado también ahí, así que sabemos que esta mayor recaudación, ¿cierto?, tributaria que va a conseguir el royalty con lo que van a poder, ¿cierto?, pagar la gran empresa minera, porque también ahí lo hemos conversado con el CERMI Minería la semana pasada. En el caso del royalty no es solamente, no es para toda la minería, sino que es para la empresa que efectivamente extrae una cantidad, hay un marco, ¿cierto?, un límite para arriba, y eso es lo que van las grandes empresas. Esos son los que van a efectivamente, ¿cierto?, contribuir con más impuestos, y el que va a ser distribuido, tal como decía Humberto recién, ¿cierto?, a las regiones, a las municipalidades y también a los gobiernos regionales. Se me fue aquí la pauta, Humberto, un segundito, eso nos pasa por acá. Bueno, lo que conversábamos recién del litio. Esta colaboración, ¿cierto?, público-privada, que es la manera, ¿cierto?, que se va a poder aprovechar de mejor manera también esta política. En lo que tiene que ver con hidrógeno verde, ¿qué nos puedes contar ahí, Humberto? Bueno, ambas son ventajas comparativas que tenemos. Nosotros somos un país que estamos hoy día descubriendo el litio por un lado, ¿no es cierto?, siendo dentro lo escaso que es el litio a nivel mundial. Chile tiene una reserva mundial importante, y parece que una segunda reserva se está descubriendo también en ese sentido. Por lo tanto, ahí podemos ser protagonistas en el tema. Pero también está el hidrógeno verde, que en el fondo es la separación del hidrógeno del agua, ¿no es cierto?, fundamentalmente a través de algún tipo de energía que sea renovable y sustentable, ¿no es cierto? Eso lo constituye en hidrógeno de apellido verde, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la región de Aysén también tenemos potencial para ir elaborando hidrógeno verde, que es a través de energía eólica, a través de energía hídrica también, y solar, ¿no es cierto? Así es. Termoeléctrica, igual tenemos acá importantes para trabajar el tema de la separación del hidrógeno, ¿no es cierto?, e ir formando este hidrógeno verde, que es para eliminar
o disminuir de manera significativa el uso de combustibles fósiles, petróleo, para decirlo en buen castellano, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que ver con el tema del hidrógeno verde para mover maquinarias, para el tema de la industria, para el tema de los aviones. Pero una energía limpia. Una energía limpia, una energía limpia. Por lo tanto, en el contexto de descarbonización, que es un compromiso mundial, donde Chile está, por supuesto, inscrito allí, tiene, por lo tanto, por un lado, el hidrógeno verde, que puede constituirse, ¿no es cierto?, en una tremenda herramienta para ir generando precisamente mejores condiciones para el planeta, con el nivel de productividad incluso mejor que el que tenemos. Así es. Ofrece entonces para el país una tremenda oportunidad para poder generar espacios de innovación, potenciar el crecimiento y el empleo local, ¿cierto? Y también ahí crear, ¿por qué no?, empresas nuevas con impacto local y además global. Así es. ¿Qué iniciativas está implementando Corfo actualmente en el territorio de Aysén? Y aquí tú puedes contarnos también un poquitito, ¿cierto?, cuáles son las líneas que actualmente tiene Corfo acá en nuestra región. Bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente, mira, la Corfo lo que está haciendo hoy día es trabajando en 3 grandes pilares, ¿no es cierto? El primero, que es el tema del financiamiento. Y ahí decir solo 2 cosas. Primero, nosotros estamos también, junto con otros sectores públicos y privados, en apoyar la reactivación económica del país. Estamos empeñados, por lo tanto ahí tenemos programas que van destinados exclusivamente a la reactivación económica. Pero por otro lado también se nos ha encargado el poder empezar a esbozar algún diseño de una banca del desarrollo, que es un tema súper importante y que nos podría dar un programa completo para poder hablar sobre una eventual banca del desarrollo que permite créditos a empresas que hoy día no son sujetas de créditos por ABC motivo de la banca privada. Por otro lado, tenemos el segundo eje fundamental, que es el tema del fomento productivo y el fortalecimiento del emprendimiento, del ecosistema de emprendimiento e innovación. Y ahí trabajamos con programas de emprendimiento y también trabajamos con programas como, por ejemplo, solo parte un ejemplo, una incubadora de negocios regional, que tiene cobertura regional y que está instalada en Puerto Aysén, en un esfuerzo de regionalización también, de ir saliendo de Coyhaique. Está en Puerto Aysén una incubadora de negocio que lo que genera es precisamente fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación. Y un tercer eje que tiene la Corfo tiene que ver con una nueva política industrial. Y todo esto está en el sentido de ir generando una economía más intensiva en conocimiento y fortaleciendo el capital humano, ¿no es cierto? ¿Por qué más incentiva en conocimiento y no tanto en capital? Porque el conocimiento, ¿no es cierto?, en los países que son más intensivos en conocimiento son países que son más equitativos, porque el conocimiento es, en teoría, un bien cuasi público, por lo tanto no se puede capturar, no lo podía hacer cerco para decir como un... Entonces, vamos para allá, y en el tema del capital humano, ir fortaleciendo el capital humano. Entonces, en ese contexto estamos trabajando en esas tres grandes pilares, ¿no es cierto? Además, con un fuerte compromiso con el tema de género, una política de género, con el tema de la regionalización. Nosotros estamos en la descentralización abocados, trabajando fuertemente, y también con el tema de sostenibilidad, de ir siendo un planeta más sostenible. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese sentido? Estamos trabajando programas como programas territoriales integrados, los famosos PTI, con el tema en el litoral de Aysén, ¿no es cierto?, con el PTI de Fiordos y Canales, que es un programa que lo que hace es ir apoyando sistemáticamente la creación y el fortalecimiento de proveedores de la industria del salmón, ¿no es cierto? Queremos que las lucas del salmón se queden en la región de Aysén. Necesitamos proveedores que son aquellos que le entregan los servicios a la industria del salmón, pero ellos tienen que tener cierto estándar para poder ir trabajando con la industria que le requiere cierto estándar. Tenemos otro PTI, otro programa territorial integrado, que es de Acerríos. Queremos también, ahí tenemos acá una vocación productiva de la madera, y por lo tanto hay madereros que hoy día están trabajando a nivel de toda la región del país, ¿no es cierto? A nivel de toda la región, de nuestra región de Aysén. Y en ese sentido
estamos también trabajando con ellos. Los programas territoriales integrados son programas de largo aliento, son intervenciones, no son de financiamiento, sino que son intervenciones de más largo aliento y que eso implica ir trabajando periódicamente, toda una hoja de ruta con cada uno de ellos. Tenemos un programa con el tema del turismo, que es un programa, el PER, un programa estratégico regional de turismo que ha tenido un buen ejercicio porque hay una alianza público-privada muy importante donde los privados, ¿no es cierto?, son protagonistas en el tema. Estamos trabajando con la SOIT, con la zona de interés turístico de la región de Aysén, con las tres, y con el sector turismo fuertemente en ese contexto. Entonces tenemos algunos temas tecnológicos, FPYME, tenemos programas de transferencia tecnológica, de ir incorporando aspectos de la tecnología y de este nuevo avance de la tecnología en el mundo también a las unidades productivas, porque se requieren precisamente para que sean más competitivas. Oye, estaba leyendo, de verdad que es una cantidad enorme, sí, estoy enumerando algunos de nomás. programas. Oye, y para que, por ejemplo, en caso de que no nos diera más el tiempo, pero para ir adelantando un poquitito y contarle igual a los vecinos, ¿dónde están ubicados ustedes? ¿Dónde los pueden ubicar? ¿Tienen unas redes sociales? ¿Cuáles son los espacios para que efectivamente la gente que ahora escuchando todas estas líneas, ¿cierto? Todo lo que están haciendo ustedes, lo que tiene que ver también con desarrollo sostenible, una importante igual ahí línea que tiene nuestro gobierno. ¿Qué nos puedes contar de sitio web? ¿Dónde podemos ahí ubicarlos? Mira, nosotros tenemos distintas redes sociales, ¿no es cierto? Y invitamos, digamos, a todos, ya que partimos diciendo que la Corfo no solamente atiende a los grandes, ¿no es cierto? También, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Tenemos las redes sociales corfo.cl, tenemos también algunas líneas telefónicas y donde nos pueden contactar. Nosotros estamos en Simón Bolívar 262. ¿Me están soplando acá? Sí, está bien. Simón Bolívar 262. Así es, en vivo aquí, Humberto, no te preocupes. Y claro, allí están nuestras oficinas que atienden de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, ¿no es cierto? Así es. Y están los teléfonos, está el sitio web, el sitio entonces, web www.corfo.cl, y también tenemos aquí otro dato, y el de la red de proemprendimiento, que es patagoniaemprende.cl. Además tenemos redes sociales, ¿cierto?, de Corfo y Corfo Aysén, donde se difunden las distintas convocatorias de manera actualizada. Así que ojo también ahí a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, pueden visitar ahí el sitio de la Corfo ahí en internet, o también pueden visitarnos, como decía recién Humberto, ahí en Simón Bolívar. Eso queda entre Barroso y 21 de mayo. Claro, exactamente. Barroso. Bien central. Yo creo que no vamos a alcanzar a continuar, así que si tienen que ir y quieren saber más y conocer más, van a tener que ir a visitar ahí la oficina de la Corfo, donde hay varios profesionales que van a poder, ¿cierto?, orientar y ayudar también, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la información que ustedes necesiten respecto al área donde estén quizás emprendiendo o empezando a hacer algo. Hay una línea importante de desarrollo sostenible, como decía Humberto, que queremos y se quiere también potenciar, especialmente acá en nuestra región. Así que eso, Humberto, nos vamos a despedir. Te dejo ahí un minutito para que puedas despedirte y enviarles un saludo a todos los auditores y televidentes que nos están en este minuto viendo. Exacto, un saludo a todos los televidentes y auditores de la radio. La verdad es que es grato poder conversar este espacio. Quedó la agenda inconclusa. Vamos a tener que hacer un segundo programa con Humberto. Varios temas para ver los desafíos. Estamos trabajando con el tema de energías renovables, tenemos proyectos que son grandes, pero también con para el gobierno regional, sé que también están viendo ahí. Nosotros tenemos una alianza importante con el gobierno regional, quienes nos entrega una cantidad muy importante de recursos para poder, ¿no es cierto?, desplegarnos en los distintos programas de la región de Aysén, y gran cantidad del presupuesto que manejamos a nivel regional precisamente viene del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, que es un aliado, digamos, para el desarrollo. Así que también esas alianzas son súper importantes porque estamos todos abocados a un propósito común, que es precisamente el desarrollo de la región, de sus habitantes, desde Villa O'Higgins hasta Huaytecas. Hasta Huaytecas, así es. Muchas gracias, Humberto. Ojalá tengamos la oportunidad para nuevamente conversar y hacer ahí una segunda parte de todo lo que de Corfo queríamos contarles. Esta fue ahí una pincelada. Esperamos que les haya servido. Esperamos que también puedan ¿cierto?, acercarse a las oficinas o ahí al sitio web de la Corfo. Y nos encontramos el próximo martes en un nuevo programa de Seguimos Conectados.
Conoce la gestión del sector público en la región de Aysén a través de Seguimos Conectados. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Canal 4. Perdió las llaves de su